Bien, comencemos. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Thank you very much to everybody to be here. Merci, Greta, d'être ici. Este será nuestra primera edición de Puppetraining, donde vamos a intentar traducir al momento. This is the first training meeting that we will try to translate at the same time. Hoy vamos a tener el inmenso placer de recibir a la directora y los docentes de un programa de posgrado en Teatro de Objetos que funciona en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Me refiero a Ana Alvarado, su directora, querida amiga, a Carolina Rui, Silvia Mandini, Javier Sueski y Jorge Crowe, docentes de la carrera. It's a big honor for me and for us to present this postgraduate program that works in Buenos Aires, Argentina, and her directors, Ana Alvarado, and professors Silvia Mandini, Carolina Rui, and Javier Sueski. So we will start first after the thanks, and we will start with Ana direct. Yeah. Vamos a comenzar después de las muchas gracias a todos por estar aquí y de la bienvenida. Vamos a comenzar con Ana. Sí, con Ana, la palabra es tuya. Hello, dear colegas. I am the director of this postgraduate formation. Soy la directora de la carrera que se llama Especialización en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios. Nuestra idea de presentar hoy la carrera es hacerlo con las voces de quienes dan clase, no solamente con la información general de la carrera. The idea is to have the how it works, the career, but in the voice of the teachers, not only the director. Primero les daremos un panorama a través de una información visual de cómo es la formación, y después les daremos la palabra a los profesores. Y bueno, por supuesto, abiertos a preguntas al final de la charla. Firstly, with some general panorama with a little PowerPoint and a video, and then after that, the professors. So I will start with this. Okay, then hello Marek. Buongiorno, is Mascaredas. Tonino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, caro. Buongiorno. Voy a compartir ahora un PowerPoint. Voy a ir traduciendo en la presentación.
¿Se puede ver? Sí, se ve. Perfecto. Creo que lo más importante acá es que la carrera propone una interacción concreta entre las artes visuales, multimediales y la escena. The most important thing here is that the proposal of this specialization is the interactions between the scene and the new media and theater object. Its the general objectives, its curricular structures allow to deepen the interpretative training of the actors, accompany the conceptualization and development of the director's staging, and propose a concrete interaction between the visual and multimedia art and the scene. This articulation is necessary today to be up to the new proposals of contemporary theater in the international order. Esta es una imagen que utilizamos cuando cumplimos 10 años de carrera. En este momento ya tenemos 12 años, pero es una imagen que muestra bastante lo que hacemos, el tipo de exploración grupal que se hace. This image is an image that we use when we have our first 10 years old. We have 12 years old now. And it's a kind of image that tell us a kind of imagining what we did, what we do. Contributions to the theater object. In this sense, the postgraduate course offers technically formative and multifunctional knowledge for artists of various disciplines in object manipulation techniques, manually or virtually, and in the realization and construction of objects with various criteria, sculpted, hybrid, analog, and virtual, which expand the artistic, professional, and the technical field of the participants. This curricula is well, object interpretation and manipulation, dramaturgy in theater object, of course, staging in theater object research and production workshop on research and production of object, and in the general training area, the object in the arts from the avant-garde to the contemporary scene, interactive visual arts, object virtuality and interactivity, and elective subject, light research workshop on object, control of sound object seminar, and comprehensive final work methodology workshops. So another... Perdón. Sí. Cuando decimos formación específica y formación general, hay un poco el concepto de taller o práctica en la formación específica, y hay una mayor cantidad de horas de taller o formación práctica, y en la formación general un poco más de formación teórica o reflexiva. When we talk about specific training or general training, we are talking in especially in more theoretical way in the general formation, in the general training, and more as workshop in the specific area of the training in object theater. The final work integrator, the comprehensive final project, will consist of a staging of a staging or own performance proposal derived from the work carried out in the 3/4 of the degree, which must be accompanied by a report in which the work methodology, the problem addressed, and the resource are developed, artistic and technical used in its production. Likewise, the aesthetic criteria in which the work is inscribed in light of the aspect investigated in the general training subject will be made explicit. Both the staging and the written memory will be taken into account for validation. Then the
profile, the graduate profile, perfil del egresado. Graduate of the specialization course in theater of object, interactivity, and new media will acquire training that will enable them as artists, researchers, and teachers to exercise the newly acquired technical skills, manual or digital manipulation of objects of various formats, construction of sculptural objects, analog and virtual hybrids. Train putting the visual imaginary into words that turn that experience into dramatic writing or dramaturgy. Added to the training as actors of directors, visual and multimedia artists, a technical expressive training that will collaborate in the creation of works with a strong contemporary imprint. Train in new expressive forms and make them discuss and critically confront with their initial training. Develop a new perspective in their academic reflections in the field of research and teaching. Then the admission conditions and requirement to be end. Enrollment conditions include having obtained an university degree lasting 4 years or more from a national university or a degree issued by an equivalent foreign universities in the disciplinary area or related areas. Applicants who do not have a university degree must record a document relevant background in artistic productions in the area of performing arts in order to request its equivalence with the university degree training under the figure of special preparation. So this is a kind of big panorama of what happened in that curricula. Algo querría decir, Tito. Sí. En el concepto especial preparación que decía recién, nos ha servido todos estos años para que artistas del campo de los títeres y los objetos, que tienen una profesión importante, pero no han tenido estudios formales, digamos, universitarios, puedan acceder a una formación universitaria, a un título universitario. Nina, ¿podrías por favor tomar eso? Perdón, Tito, yo estoy, perdón. Okay. No problema. No estaba tomando notas, estaba un poco distraída, perdón. What Anna says is that the idea is to have these students from different area and training in this specific area of theater object. And perdón, Ana, lo último que dijiste. No yes, if you don't have a university title, yes, yes, thank but you are an important puppeteer, for example. Yeah. You could yes. Ahí estamos. Career. Yes, because as you know, many puppeteers have not any titles, any graduate, but they are professionals. So this career offer the possibility to that people, that young artists that want to came allows to apply to come. Yeah, this is really an important thing. So, bueno, si te parece, Ana, pasamos a la presentación de uno de los profesores. ¿Querés contar algo de esa materia o vamos directo al profe? Está dentro del plan que mostramos como realización de objetos 1, y ahora él va a explicar, no está presente hoy, nos ha mandado un link, porque bueno, justamente está trabajando ahora en Europa, pero nos ha mandado un link. Así que él explica bien lo que está haciendo ahí. Jorge Crowe. Okay. Jorge Crowe is the
the teacher, he made the training of an important subject, which is the new media. There is subtitles in English, so here is. Soy docente de la especialización. Lamentablemente, por compromisos no puedo estar presente de manera sincrónica, pero no quería dejar de ser parte de este encuentro, aunque sea de esta manera. Soy el docente a cargo del taller de investigación y realización de Objetos 1, que yo abreviadamente denomino objeto electrónico, y justamente trata de esa intersección entre el objeto y la electrónica como materia expresiva, técnica y poética. Trabajamos principalmente con electrónica digital. Cuando me refiero a esto, me refiero al uso de pequeñas plataformas programables que permiten asignarle comportamientos a las entradas y salidas de estos circuitos, con el fin tanto de generar luz, sonido y movimiento, como de generar comunicaciones entre distintos elementos y objetos. Trabajamos fuertemente con la noción de interfaz, entendida como un instrumento que permite comunicar territorios que de otra manera estarían completamente aislados. También hacemos una especie de expansión conceptual y poética de este término, de esta idea de medium entre mundos. Estas interfaces objetuales nos permiten tanto mediar nuestra gestualidad, nuestras acciones humanas con la computadora, con distintos software, o mediar entre distintos objetos y nuestras acciones, de manera de generar distintas vinculaciones, nuevas vinculaciones, o explorar nuevas maneras de interrelación entre objetos y humanos y también máquinas, entendidas estas ya sea como software o como hardware. Trabajamos también mucho la interfaz desde una naturaleza experimental, tratando de desplazarnos de las típicas interacciones con botones y perillas hacia el contacto físico, el movimiento, como posibles operaciones que generen acciones traducidas en luz, sonido y movimiento. Y trabajamos también con software, especialmente a partir de la situación de la pandemia, que nos llevó a una cursada virtual, donde nos pareció que era imperativo vincular a la computadora como recurso expresivo en nuestras prácticas con la electrónica. Lo que van a ver a continuación es una pequeña selección de trabajos que fueron presentados en formato de video a lo largo de los 2 años de confinamiento, en los que la cursada se dio de manera exclusivamente virtual, lo que nos permitió, por un lado, tener estos registros que ahora les voy a compartir. Seguramente verán algunos de ellos o pequeñas porciones de ellos, pero les invito a tener presente el link para volver a estos trabajos y verlos en profundidad si así lo desean. Aprovecho para dejarles un saludo y espero estar presente de manera sincrónica en la próxima oportunidad. ¿Se puede ver bien, Ana? Sí.
El título de este trabajo es Boquitas Asadas. The title of this exercise is Little Mouse in Barbecue. Okay, this is another one, and we close the presentation with this. Just as the professor says, is a kind of showing little exercise that inside is a subject he made with the student, para tener una muestra sobre los trabajos que Jorge Crowe, el profesor de esta materia, da con sus alumnos. Es una muestra de estos ejercicios. Si te parece, Ana. Sí. En líneas generales lo que van a ver son ejercicios hechos por estudiantes. En el caso de Jorge son interfaces, o sea, usados los objetos, como habrán reconocido, objetos, parrillas, teléfonos, objetos que tienen otros usos, como interfase para generar nuevas poéticas, nuevas obras. This how
what you saw is this kind of different elements and these different technical skills that the students achieve to in order to think the dramaturgy of different plays of object. Como interfaces. As interface, yeah, as a link between the technique and the human, ¿no? Okay. ¿Te parece que pasemos a la próxima profe? Ana. Sí. Ok. Carolina, por favor. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas Nina. tardes. Perdón, sí. Caro. Nina, te pido por favor si puedes tomar notas, ¿sí? Gracias. Claro. Gracias, Carolina. Bien. Mi materia es taller de manipulación e interpretación con objetos. Es previa a la que vieron de Jorge. Es decir, que a mi materia llegan al primer contacto con el objeto. O sea, pensemos que llegan grupos muy diversos, de formación diversa, así que por ahí no todos son titiriteros, y tienen que poder conectarse con el objeto y poder manipular con él, ponerlo en la escena. So she said, greetings to everyone. Her course is before the previous one that we've seen, and it's manipulation of objects. And as the groups can be diverse, so not everyone is a puppeteer, and not everyone has a previous worked in objects or puppets. So her work is to teach manipulation of objects from the beginning, from the base. Bien, les comparto un video. La propuesta inicial del taller es reconectar con el juego para poder estar disponibles corporalmente y emocionalmente para entrar en este universo de los objetos. The proposal of this course is to reconnect with the fire, so the students, the artists can be emotionally and physically prepared to be in contact with objects. Para eso trabajamos la manipulación directa, que es el primer contacto que tenemos con el objeto. Trabajamos el rol del manipulador neutro. So the first thing we work is the direct manipulation in contact with the body and in contact with the puppet. So we work with neutral form, the puppeteer, and the role of the puppeteer in this relation with the puppet. Esta técnica lo que nos posibilita pedagógicamente al trabajar con un objeto antropomorfo es entender de qué manera hacer que esté vivo. Uno sabe cuando un títere antropomorfo respira, mira, camina, entiende esa lógica. Entonces pedagógicamente comenzamos trabajando con un títere antropomorfo antes de pasar a los objetos puros o encontrados. So they start with anthropomorphic objects or puppets, so students can understand the way a body moves, all the parts of the body, and then they pass to the object. So pedagogically, there is a way of building this understanding of how the body works and moves. Luego comenzamos a trabajar la manipulación de los objetos encontrados. Son cualquier tipo de objeto que fue fabricado para un uso, que lo llevamos a la escena y lo poetizamos. So the first thing then they move to the manipulation of any object that they find that were built with a purpose. So they start with by manipulating it. Luego también trabajamos con materialidades, en este caso está el papel, el contacto también con el cuerpo del actor dentro de la escena,
investigamos todo tipo de materialidades que traen, las propuestas las traen los alumnos. And then they also work with materiality of the objects. In this case, is paper. So how is the contact with the paper with the body of the students? And they allow the students to propose and to investigate in their own way. Sí, acá valoramos mucho la propuesta de investigación y de exploración de cada alumno. Intentamos acompañar esa poética personal. And they try to allow, so at all the presentations, the expression of the students bring, because it's a personal poetic. So they allow it and they stimulate the students to search for a personal poetic. Sí, acá vamos viendo distintos ejercicios donde cada estética se ve claramente. Algo que quería aclarar para los titiriteros que ya traen una formación, la propuesta es siempre correr los límites, ¿no? Buscar nuevos desafíos, trabajar mayores disociaciones, o sea, el taller está pensado para tanto titiriteros profesionales como gente que nunca ha tocado un títere ni un objeto en escena. So this course is made for both professional puppeteers and people that have never touched an object or a puppet in their entire life. So in that way, all these exercises are built in a way, in a sequence that they can explore and try to, with dissociation exercises, manipulation, and they can find other ways also to go beyond what they know. También algo importante que trabajamos es la grupalidad. Es muy enriquecedor, los grupos son multidisciplinares, es una cantidad de lenguajes que se mezclan. Bueno, acá estamos viendo un trabajo final. So they work with lots of different art forms and media. Here we are seeing a final exercise. Bien, y quería también compartirles los trabajos que fueron surgiendo en la virtualidad, que nos encontramos gratamente con posibilidades que no habíamos explorado, como justamente el encuadre, los primeros planos, la metonimia, ¿no? La parte por el todo, fragmentos del cuerpo, y este lenguaje audiovisual que sí o sí tuvimos que incorporar. Esto llegó para quedarse y lo vamos a seguir usando en los talleres por más que sean presenciales. So here she shares some exercises during the pandemic. So there are virtual exercises, and there's a couple of things that came to stay, like to work with the metonymia, to work with how do you say that in English? Petito, if you can help it, how to the screen, how to the different plans of the screen. And the physical contact also that came with objects in these virtual presentations. Bien, bueno, esto como final, vieron que las producciones son muy diversas, cada uno trae su estética, su poética, y bueno, es muy bella ver la libertad con la que se produce en el espacio de la universidad. Así que los invitamos a que se animen y se sumerjan en este universo que para nosotros es apasionante y queremos compartirlos. Así que los esperamos. Muchas gracias. So she says it is very beautiful to see the freedom and the creativity that allows the students to bring their own statics and their own poetics. And she invites everyone to, join them in the course. It's very beautiful, and she'll be glad to receive you all.
Muchas gracias, Caro. Una aclaración quería hacer, Tito, que está explicado en lo que mostramos en el PowerPoint, pero la carrera recibe artistas de distintos lenguajes. O sea, los titiriteros son algunos de los artistas, pero pueden ser músicos, pueden ser artistas visuales, pueden ser, de hecho son, porque multimediales, porque los departamentos de la universidad que crearon esta carrera son el Departamento de Artes Dramáticas y el Departamento de Artes Multimediales. O sea que también son actores, directores, artistas multimediales, y es toda esta variedad la que trabaja siendo eje en el objeto, como están viendo en las distintas clases. Gracias. I can translate if you want, Tito. Yes, So yes. just to clarify that they received all different kinds of artists coming from different fields. So they have musicians, they have visual artists, they have artists that work with media, not just puppeteers, and in different levels of practice. And they work with the axe is the object and the contact with the object. So she just wanted to clarify that. Niveles no, levels no. Niveles tienen que ser personas que hayan cursado la universidad o que tengan una carrera en su lenguaje ya realizada. Okay, so she said that not different levels. I meant pero en títere sí, ¿no? Pero Caro había dicho que diferentes niveles con el títere. Sí, so I meant different Si es levels. fotógrafo, por ahí nunca manipuló un títere en ese sentido, en relación a los títeres. Estrictamente Sí. en la materia, eso en la materia específica, en la carrera en general estoy aclarando. So just to clarify, I'm sorry, my translation said different levels, but different levels, not really. They have to be professional in their fields. Okay. And they can be new puppeteers. They can be professional musicians and new in puppetry. Exactly. But they need to have a degree before coming because it's a postgraduate. So just to clarify. A degree of or a background enough and a good experience. Yeah. Enough experience in the way. Yeah. Okay. Gracias, Ana. Bueno, gracias, Caro, gracias, Ana. Si les parece, pasamos a Silvia, ¿puede ser? Sí. Hola, buenos días. Silvia Mandini. Hello, bonjour, buongiorno a tutti. Bien, voy a presentar la materia Las artes visuales interactivas, instalaciones, que es la materia que está dentro del área de formación general. Voy a mostrar también, mientras converso sobre la materia, voy a mostrar fotos de trabajos hechos por los alumnos a través de todos estos años. Nina, sí. No, si querías... Compartí, por favor, compartí, Silvia, si cuando quieras, ¿eh? Y podés, Nina, por favor. Sí. Well, she works with, Sylvia, I'm sorry, I thought it was doing, you work with installation and media, is it correct? Visual arts. And visual arts, okay. Yeah. So she's going to, and she said she greets everyone and she's going to show some work. Buongiorno a tutti. Buongiorno Stefano, come stai? Non c'è male, tu Tito? Bene, bene, bene. Ci vediamo ogni tanto, hai visto? Sí. Ok. Bueno, esta materia, si bien está dentro del área de formación general, es teórico-práctica y representa el aporte desde las artes visuales al teatro de objetos, ya que se propone enriquecer el panorama del teatro de objetos en el aspecto plástico y visual, situándose siempre en el contexto de las prácticas artísticas contemporáneas. Okay, so this course is in the general course to enrich
all the statics and plastic and visual contributions to the artists that come to work with objects. Como bien sabemos, el arte es hoy un momento de cruces, aperturas, encuentros, y lo interactivo es propio de este momento del arte en que el artista y el espectador pueden construir juntos una obra, incorporando también el entorno, la geografía, lo político, lo social. Okay. Voy yo, Nina, un segundo, ¿sí? Hacemos entre los dos, ¿sí? Okay. Art is today a moment of crossing openings, encounters, and the interactive is typical of this moment of art, in which the artist and the spectator can build a work together, also incorporating the environment, the geographies, the political, the social. En la materia también se analiza una colección de artistas y obras importantes que servirán como referentes a lo largo de la cursada. A collection of important artists and works that will serve as reference throughout the course is also analyzed. Cada participante a la materia produce sus ejercicios y realiza proyectos de instalación. Throughout the course, each participant produce exercise and carry out the installation project. Como estamos viendo en las imágenes, durante este cuatrimestre se desarrolla un proceso que comienza con los objetos personales, la creación de atlas de objetos colectivos, y esos ejercicios abren un mundo propio, pleno de sentidos para continuar con otras prácticas como creación de instalaciones objetuales, ejercicios de performance, derivas y videoarte. Y finalmente se concluye con la construcción de obras instalativas y performáticas, con participación de espectadores. As we saw on the screen, as we saw with the photos, the semester is developed in a process that begins with personal object to create a kind of atlas of collective project. And this exercise open up a world of their own and full of meanings to continue with other practice, such as the creation of objects, installations, and exercise in performance, drift, and video art. It concludes with the construction of installation and performance works with the spectators. Todos los contenidos teóricos son puestos siempre en práctica en un ciclo iterativo, en función de explorar siempre el potencial de las instalaciones y de los objetos, tanto analógicos como digitales. All the theoretical contents are always put into practice in an interactive cycle based on exploring the potential of facilities and objects, analog and digital. Se fomenta la actividad artística de los estudiantes, reconociendo el valor de la interactividad con los espectadores mediante la realización de una muestra final de sus obras. The artistic activity of the students is encouraged and recognizes the value of their interactivity with the spectators through the realization of a final sample of their works. Y pasando un poco en limpio, los objetivos, en síntesis de esta materia, es introducir a las producciones y experiencias de creación de obras contemporáneas fundamentadas en la interactividad y lo interdisciplinar. Introduce, well, as goals, we can say that they introduce the productions and experiences of creating contemporary works based on the interactivity and the interdisciplinarity. Reflexionar sobre los nuevos enfoques de creación. Reflect on new creative approaches. Explorar el potencial de las instalaciones, tanto en lo conceptual como en lo estético. Explore the potential of the installations, both conceptually and aesthetically. ¿Estéticamente dijiste? Sí, en lo estético, sí. Profundizar en el proceso de creación artística abriendo un espacio de producción, reflexión, crítica e investigación. Deepen the process of artistic creation, opening a space of production, critical reflection and research.
y fomentar el intercambio de experiencias entre las diferentes especialidades que conforman el hecho artístico para incentivar modalidades interdisciplinarias de producción y creación artística. And to finish, to promote the exchange of experience between the different specialties that make up the artistic fact in order to encourage interdisciplinarity in the interdisciplinary modalities of artistic productions and creation. Bueno, esto último está muy vinculado con lo que dijo antes Caro, ¿no? Por las características justamente del alumnado, que es multidisciplinario, y eso enriquece mucho más los trabajos colectivos para formar equipos e intercambiar. And this is really linked with what Carolina says before, to enrich and encourage everything with this linked with different specialties, artistic disciplinaries. Bueno, muchas gracias. Okay, muchas gracias, Silvia. Thank you very much, Silvia. Muchas gracias. Ahora, si te parece, Ana, pasaríamos a Javier, ¿sí? Hola, Javier. Hola, hello everybody. My name is Javier Suetsky. Hola a todo el mundo. Bueno, mi nombre es Javier Suetsky y yo doy una materia que se llama Taller de Dramaturgia en Teatro de Objetos. I give a class called Dramatics for Object Theater. No sé, Tito, si quieren ir traduciendo porque voy a tener como un límite. Nina, ¿podés, por favor? Gracias. Gracias. Claro, sí. Bueno, el taller tiene 4 líneas de... Bueno, no tengo mucho para mostrar porque básicamente en este taller sobre todo se escribe. So he doesn't have so much to show because most of the time in this workshop or in this course, artists have to write. Trabajamos en base a 4 líneas. Una es cómo, bueno, no todos tienen experiencia en el teatro y se trata de ver algunos principios de la dramaturgia y sobre todo cómo el teatro de títeres y de objetos se apropia y transforma algunos temas de la dramaturgia. So they work basically with 4 lines, and not all the artists are puppeteers. So Javier, ¿puedes repetir por favor la última porque me falló aquí? Que no, digamos, no todos tienen experiencia en el teatro, entonces se trata de ver cómo el teatro de títeres, el teatro de objetos se apropia y transforma algunos temas de la dramaturgia. Okay, so as not they're not all puppeteers, they have to see how they can appropriate of the theory and of the dramaturgy to objects. Y también tratamos de ver una cuestión de qué repertorio, tanto de obras escritas como de obras realizadas, de dramaturgia escénica, componen lo que es el teatro de objetos, el teatro de títeres contemporáneo. So they also approach the repertoire of what are the works that form this dramaturgy of objects, contemporary and some older. Tratamos de ver algunos textos teóricos no solo del teatro, sino de la cultura material, de distintos campos de estudios que pueden colaborar a entender lo que son los objetos. And also they approach the theoretical part to see what are other art forms or media that can dialogue with the object theater. Yeah, like things from archaeology or studies of other fields of study. ¿Puedes repetir por favor el nombre, Javier? Porque a mí no sé qué pasa en internet. Los campos de la cultura material. Okay, so material culture. Y sobre todo es un taller de escritura semanal en el And que cada semana se plantean ejercicios y escrituras que ellos van leyendo y realizando.
So it's a week course, and each week they read and they have to write and make exercises from the things that they receive and they read. La idea es ver qué lugar puede tener la palabra escrita como generadora de universos. So to see how the written word what is the place of the written word to generate new worlds. Y también poder empezar a trabajar dramaturgia escénica. And also to work with dramaturgy in the scene. Los temas empiezan por el lado del teatro de títeres, acompañando el descubrimiento que hace Caro Rui en su taller. So they start with the work that Caro Rui does in her course to discover the puppets. Como el cuerpo, la escala, los materiales, la metamorfosis. How the body, the scale, the material, the metamorphosis. Cómo se puede trabajar con estructuras poéticas no aristotélicas en el teatro. How they can contemporáneas. work with poetical structures and not Aristotelic structures in the contemporary theater. Cómo se puede hacer dramaturgia con los objetos y su información, su How to campo make semántico. dramaturgy with the objects and the semantic field. Y también cómo se puede hacer dramaturgia del mapping, dramaturgia de la interfaz, dramaturgia de la interactividad. And how to make dramaturgy from the interfaces, from the video mapping, from multimedia. De la interactividad de los dispositivos multimedia. From interactivity and multimedia dispositives. Muchos trabajos finales, algunos trabajos finales de la carrera tienen origen en pequeños ejercicios del taller. Many of the final works of the artisan students, they have the origin was in the exercises during the course. Y sobre todo con el taller hacemos una revista digital, una revista digital que se llama Exploraciones, textos breves para títeres y objetos. So they also make a digital magazine, text for Exploraciones, no Oh, explorations. explorations. Okay. The title, no? Explorations is the name of the magazine, the virtual The magazine. name is Explorations, Little Texts for Puppets and Objects. Y llevamos alrededor de 15 números con 80 autores y 200 textos. So they do around 15 editions with 80 authors and 200 texts. texts. Okay, texts. Wonderful. Que les voy a pasar el link por acá, por el chat. So he will pass the link in the chat. Alessandra asked for the link. Estamos renovando nuestro sitio web. Estamos haciendo un sitio web ahora. They are Está updating totalmente their realizada por website. estudiantes. And Y it's está totalmente realizada por estudiantes, desde el diseño hasta la corrección. and everything is done by the students since the design to the revision of the text. Y ahora Javier, los estudiantes también van a... Sí. No, que cerramos con exploraciones porque estaba pautado 1 hora, mostrar el link y Perfecto. después Ya abrimos está, a yo ya preguntas. terminé. Gracias. No, pero mostrar el link, por favor. De Ahí lo exploración. puse en el chat. The Perfecto, link is in the perfecto. chat. The link is in the chat, yes. So, Okay. gracias Javier, muchas gracias.
que vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Que se nos fue pasando el tiempo con el tema de la traducción. We open to questions, please. If you want to ask something, there is a question there in the that Marie Denham asked. He said, how long is the course and how much? It is online or in person? ¿Cuán largo es el curso y Sí. cuánto tiempo? Sí. The course is, bueno, lo digo en español, perdón. Sí, por favor. Sí, El sí. curso es de 3 cuatrimestres, ¿sí? 1 año y medio. 3 semesters is the course, 1 year and a half. Actualmente es presencial, el 50% de las materias tienen aspectos presenciales y el otro 50% virtuales. Nowadays, half of the career is in presence and half is digital way. No es totalmente virtual There al is día de no- hoy. There is actually there is no totally virtually nowadays. Estamos generando una versión de la carrera virtual, pero no está en esta cursada 2023 todavía terminada. ¿sí? We are working now in a digital way, in a working of a digital way, of course, but there is not finished now, not finished yet to this promotion 2023. Los costos, el posgrado es pago. En Argentina la universidad en el nivel de grado es público y gratuito. Y los posgrados, como es esta carrera, se pagan. In Argentina, all the careers, the university degree is free for everybody, but the postgraduate has something to pay. En el PowerPoint, Tito, después si lo podés mostrar, está la dirección de la web de la Universidad Nacional de las Artes, y ahí se puede buscar la carrera, y por ejemplo los aranceles, que es la pregunta que hace Marí, se actualizan anualmente. O sea, en este momento la verdad no tengo el arancel, pero son 14 cuotas, o sea, una matrícula y 14 cuotas, y se paga mensualmente o por adelantado, o bueno, con beca, en fin, las modalidades son muchas. Pero sí, ahí ya hay una parte de la información en la página web. Y después también, perdón, Tito, les voy a pasar mi email para las preguntas más individuales. Perfecto. Ahí copié el mail y la página en el chat. Perfecto. Caro, ¿podrías por favor también poner el mail de Ana para... ¿Sí? Tito, Yes. just a question. Yes, Philemon. How do you go about language barrier? Sorry, could you repeat? About the language. Spanish. The language is Spanish. But it's easy. Came. Yes, it's an Spanish career, yes. But as you can see, everything is practice and corp, and so yeah, it's easy to understand each other. We don't need to work. We don't need to speak. We had some foreign students, and they managed to do it. We had many foreign students that didn't speak good Spanish, and they did the career. Yeah, no problem. And even the written work? Even the written... Specifically, I do speak good English, and I speak French, good French and Spanish, and I understand Portuguese and Italian, so there is we can understand. If it is not German or Danish or I don't know, Russian. Spanish or Russian, no, but there is we can manage to work, because the most important thing is just to practice
not the language, but how to generate a poetic universe. And I can see that. You can see as a teacher that. And is there age limit? No, there is no hay límite de edad, ¿verdad, Ana? No. There is no limit. From, no age limit. from 18, 19 Yeah. to 100. 101, no. Okay, thank you. Yeah. The student now that is almost 70 years old, no? I think near 70 years old. Yeah. Yeah. I don't know. Yeah. Is there any other question or comment? No. Yo tengo una cuestión. I have a question. Si hay en el curso, porque me interesó mucho, todas esas, como artista multidisciplinaria que soy, si hay algo específico para el vestuario. I asked, I'm a multi-artist, multidisciplinary artist, so if there's something specific for costume design and multimedia. Bueno, no te puedo decir que sí. O sea, no hay una materia específica de vestuario. Sí hemos tenido diseñadoras de indumentaria y vestuaristas cursando la carrera. Como en todos los casos de artistas, respetamos esto que traen y tratamos de que la noción de objeto atraviese lo que el artista trae. Así que trabajamos con lo que cada artista trae, sea escultor, diseñador de indumentaria, artista plástico, pintor, digo, y sobre todo, bueno, actor o director. Trabajamos con lo que trae y vamos desarrollando a partir de eso, pero no hay una materia específica. So she said that there is not a specific subject on costume design, but they did have students that were costume designers, and they work specifically with what the students, the artists bring to them. So actors, director, visual artists, you know, any artistic field that cross the object theater. Thank you. Gracias, muchas gracias, Ana. Paulo, Perdón, sí, Paulo. una cosita nada más para aclarar a todos. Les digo rápidamente las materias que no han estado presentes hoy acá. Las materias que no han estado presentes hoy acá son un desarrollo de realización que se llama Realización de Objetos 2, que trabaja ya una programación digital un poco más compleja que la materia de Jorge Crowe, que sí es más inicial. También otra materia es puesta en escena, que es una materia que suelo dar yo y que trata de coleccionar todo lo que va pasando en las demás materias. ¿Sigo? No sé. Nina, por favor. Okay, so she said that to clarify, she just mentioned the subjects, the courses that were not presented today. So the realization of objects 2, that is a more complex course that follows the one that we've seen from Jorge. Another course that Ana teaches, that is La Mise en Scène. In English. Yes, okay. Yes, the staging, I think. Yes. Yes. You can continue. Puedes continuar. And la luz as an object. The light as an object. luminic object. As a luminic object, yes. No. The sound as an object. Sorry, there is two differences. One, if the light as an object, and the other is luminic objects. They're different. Yeah. Yes, it's the same, professor, it's the same, no? But this is the reflection. And the other are theoretical. En español. Bueno, y las materias que quedan son materias teóricas sobre el siglo XX y lo que va del siglo XXI en el concepto de objeto,
y en el concepto de tecnología, digamos, o sea, vamos tratando de dar un marco, un panorama histórico a esos dos aspectos. No nos trasladamos más atrás, trabajamos del siglo XX en adelante, And the teóricamente. other courses are the theoretical ones that work with the concept of object, but from the 20th century and the 21st century on. They don't go back, they just focus from the 20th century on. Y la última materia es la metodología de la investigación que acompaña la reflexión teórica de la obra con la que se gradúan. And the other one is the methodology of investigation of research that goes with the other courses. ¿Qué vas con qué curso, perdón, Ana? Con la que se gradúan. Final, con el que se gradúan. Okay. Oh, for that goes for those who are finishing the course. Of course. Ok, Paulo. Hola. Hola, ¿cómo está Ana? Y todos Hola. los colegas y profesores. Hello, everyone. Bueno, estoy muy contento por esta charla, Ana, porque incluso el tema de la próxima edición, la edición 29 de la Moimoi, será el Teatro de Objetos. Y seguro vamos a continuar la charla por los meses que siguen. Mas bueno, la cuestión que tengo es para Javier, que ha hablado un poco de la clase de dramaturgia y ha dicho que en la clase de dramaturgia hay estas aproximaciones con los dispositivos multimediáticos, y me gustaría saber un poco más acerca de esto, cómo se pasa el proceso con los alumnos, cómo se dan estas aproximaciones. Primero, que lo que se hacen son proyectos, no hacemos la realización, digamos, entonces nos damos la libertad de poder imaginar lo que querramos. Si hay que revestir la ciudad de televisores, se piensa eso, digamos. Pero bueno, es interesante pensar dentro de lo que es una interfaz o lo que es un dispositivo multimedia, por ejemplo, si hay algún tipo de resonancia de la idea de conflicto en la dramaturgia, ¿no? Si hay algún tipo de evolución o de estructura dramática posible, si hay algún tipo de interactividad, bueno, qué valor se le da a la interactividad, en qué lugar se pone cada persona, es decir, como tener un pensamiento más allá del recurso que tenga que ver con apropiarse de ciertos principios de la dramaturgia, si uno quiere más bien clásica, ¿no? Sobre todo como ideas como la de conflicto, la de estructura dramática, eventualmente la de personaje, la de, bueno, ciertas ideas, la de giros dramáticos, es decir, como ideas que pueden parecer lejanas, clásicas y desconectadas, pero que pueden colaborar a dar una nueva lectura a lo que es el trabajo con la multimedia. Por ejemplo, no sé, la noción, bueno, y la relación también entre dispositivo multimedia y teatro de títeres, ¿no? Bueno, quién maneja quién, cómo todos los dispositivos, qué significa, qué dimensión simbólica, poética o generadora de sentido puede tener cada una de las partes de un dispositivo multimedia. Paulo asked about something specifically inside the dramaturgic subject that Javier teach, and well, he answered specific things. Well, but ¿cómo podríamos redondear lo que dijiste, Javier? En la búsqueda, researching the poetic. How classic
ideas of dramaturgic, like conflict or character or dramatic structure, or even it can be, when I say classic, I don't speak about 20th century, contemporary theater, how they can be appropriated and transformed in a multimedia dispositive, and how they can have a symbolic or meaning. Ok. Gracias, Javier. Gracias. Well, gracias, Paulo, por la consulta. Continuaremos entonces en contacto para ver este tema, ¿sí? Hermoso de la Moin Moin. Bueno, creo que vamos llegando al final. No sé si hay alguna otra pregunta y vamos cerrando, si les parece. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, del límite. So, if there is another question, because we are close to the end of the meeting. Io ho una piccola domanda, se è possibile. Sì, Stefano. Parlo italiano? Prego, prego. Sì, prego. O francese anche, come preferite. Mi sembra di vedere che in Argentina in particolare, ma anche in altri luoghi del Sud America, come in Perù, c'è un'attenzione molto forte al teatro d'oggetti, cosa che in Europa è stata molto forte fino a, diciamo, 20 anni fa, 15 anni fa, e poi adesso sono partite altre correnti, eccetera. Trovo la cosa molto interessante perché nella mia scuola, l'Atelier delle Figure, noi abbiamo due corsi molto forti. Uno nel teatro di burattini, cioè il Títeres a guante, e l'altro il teatro d'oggetti, che portano avanti Paola Serafini, Lui Angelini, due star degli anni d'oro, e anche Orazio Tignanelli, che lavora con noi da molti anni. Era molto curioso questa cosa, perché se pensate che c'è un motivo di questa presenza molto forte del teatro d'oggetti, mi sembra molto interessante, visto da fuori. Sì. Stefano says that he saw that in Latin America there is a lot of aim in order to follow the theater object, and he asked why. In Argentina in particolare. Sì. And in Argentina especially. Well, I want to... Ana, ¿querés contestar vos o...? No, gracias por el comentario. Efectivamente, hay una... Stefano, tu capisci se parliamo... Capisci se parliamo in spagnolo? Ok. Sì. Gracias por su observación y comentario, que es interesante y es correcta en un nivel. En Argentina existen otras carreras que no son esta, que son carreras de formación de titiriteros, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país. Y hay una comunidad grande de titiriteros, de lo que llamamos titiriteros. Esta carrera específicamente es una carrera efectivamente toma como eje al objeto, al teatro de objetos, dentro de las artes contemporáneas, como artes de cruce, digamos, de interacción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene este perfil, y en ese sentido quizás el teatro de títeres es más complejo en un corto tiempo para llevar ese desarrollo. Sí. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy teatral y tiene mucho teatro contemporáneo, entonces un poco la carrera también se lee dentro de ese contexto, ¿no? Sí. She said that, in Argentina we have, voy a meter algún bocadito también. In Argentina we have many schools in puppetry. We have the University of San Martín, in which we also teach there. We have the University in Neuquén. We have the University in Rosario, in Tucumán,
we have many other courses, because we have a very big, strong expression in puppetry. But because of this postgraduate specialized is just to focus in this kind of theater object. And I want to say that one of the big events that made a lot of puppeteer goes into the theater object, and a lot of actors also goes to the theater object, is for a really wonderful group called Periférico de Objetos, which Ana was one of the founders, also with Daniel Veronese and Emilio Garcia Huevi. And these three puppeteers, we were colleagues in the group of puppeteers. They found in the 90s this group that make a kind of boom in the theatrical aspect in Argentina. We have a very strong tradition in theater in Buenos Aires. So that means a kind of reverb, yeah, and a kind of echoes of this big group and other groups, of course. So for that, we follow this path in this specialist course, but not all the universities and not all the schools follow this idea of new contemporary links between arts as the theater of objects. This is especially theater objects. Perdón, Ana, sí. Tito said a lot of things I didn't say. Okay. No, volevo dire solo questo a Anna e a Carlo e agli altri, che a me piacerebbe molto continuare a approfondire un confronto fra l'esperienza della mia scuola, sia sugli oggetti, ma anche sul teatro dei titere, perché stiamo percorrendo delle strade non solo, diciamo, della malinconia, strade avanzate sul teatro dei titere, ma avremo modo di confrontarci. No, claro. Bravi argentini. Sarebbe bellissimo di fare questo. Ieri sera ho avuto un meeting su questo materia, di come fare questo link e discussione online. On continuará. Okay. On continuará. Bueno, queridos amigos, les agradezco muchísimo a todos estar aquí. Les agradezco además la paciencia. I want to thank everybody to be here, and also I thanks a lot to be patient, because it was our first time that we tried to translate at the same time. So maybe this made it longer, but it was fruitful, I think, I hope, for everybody. And well, all the links with this university and the link of the mail of Anna for some question maybe you have, you could write them, and yeah, also to our commission. So thank you very much, everybody. Thank you very much. See you next time. Thank you, UNIMA. Thank you, UNIMA, for this. Do widzenia, Marek. Marek, Thank you very much. Gracias, Ana. Thank you. Irina, ciao. Thank you, guys. Bye. Thank you. Bye. It was nice to see you, Stefano. Ciao, Tito, grazie. Chao, Muchísimas gracias. C'était Gracias a formidable. todos. Gracias. Merci. Bye bye. Jorge Onofri de Neuquén. Alessandra. Hola, Jorge. Alessandra. Ciao, ciao Ciao, Javier. Alessandra. Are you the same? Montre-toi. Montre-toi, Alessandra. Ah, Ciao. voilà. Bisous. Ciao. Ciao. Are you the same Jorge that was in Sweden? No. Sweden. Hey, Yeah. hello. No, Jorge. Jorge were you in Sweden many years ago? Yes, he was. Yeah. Okay. Okay. So was I. Okay, I was just saying hi, Tommy. Bye, Tommy. Bye, Irina. Bye. Bye. Thank you very much, everybody. Edgardo, ciao.